Hay veneno en tu bebida, susurró la niña. Lo que hizo a continuación el jefe de la mafia conmocionó a toda la ciudad. La lámpara de cristal proyectaba un cálido resplandor sobre el elegante comedor de Bella Luna, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Leonardo, Leo Duca, estaba sentado en su mesa habitual de la esquina, en una posición perfecta para observar tanto la entrada principal como las puertas de la cocina. El asiento de cuero crujió suavemente cuando cambió de postura, con su impecable traje oscuro de siempre. Sus hombres flanqueaban las mesas cercanas, disfrazados de comensales normales, pero siempre alerta. El restaurante zumbaba con conversaciones tranquilas y el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. La música clásica fluía a través de altavoces ocultos, creando una atmósfera de lujo refinado. Leo llevó la copa de cristal a sus labios, y el líquido de color rojo intenso reflejó la luz. Sus fríos ojos recorrieron la sala, fijándose en cada detalle. La pareja de ancianos junto a la ventana, el hombre de negocios cerrando un trato 3 mesas más allá, el camarero de aspecto nervioso que merodeaba cerca de la entrada de la cocina. El aroma del vino le invadió las fosas nasales mientras se disponía a dar un sorbo. Entonces, inesperadamente, una vocecita le susurró al oído. «Hay veneno en tu bebida». Las manos de Leo se detuvieron, con la copa a pocos centímetros de su boca. Giró la cabeza lentamente y se encontró cara a cara con una niña que no podía tener más de 8 años. Llevaba un sencillo vestido azul y el pelo castaño recogido en una pulcra coleta con una cinta a juego. Sus ojos, grandes y sinceros, se encontraron con los de él sin miedo. Dos de sus hombres se tensaron, listos para actuar, pero Leo levantó ligeramente la mano libre. Una señal para que esperaran. La niña se mantuvo firme, con las manos juntas delante de ella, mostrando una compostura notable para alguien tan joven. El camarero susurró, apenas moviendo los labios. Le vi poner algo en su vaso cuando pensaba que nadie le veía. Temblaba mucho y no dejaba de mirar a su alrededor como si tuviera miedo. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde dónde estás viendo esto hoy. Ahora, volvamos a la historia. La mirada de Leo se desplazó hacia el camarero al que ella se había referido, fijándose en las manos temblorosas del hombre y en la forma en que sus ojos se movían nerviosamente por la sala. Con un sutil gesto a sus hombres, estos se colocaron silenciosamente en sus posiciones. En cuestión de segundos, tenían al camarero firmemente, pero discretamente bajo su control, y lo llevaron hacia la cocina sin llamar la atención de los demás comensales. El suave murmullo del restaurante continuó sin cambios, pero el aire alrededor de la mesa de Leo se volvió denso por la tensión. Dejó con cuidado la copa de vino y estudió a la peculiar niña que tenía delante. Ella no se movía ni apartaba la mirada, manteniendo un contacto visual directo que era a la vez sorprendente y refrescante. «¿Por qué me has advertido?», preguntó Leo en voz baja, con verdadera curiosidad. La mayoría de los niños huirían de alguien como él. Su reputación solía mantener a la gente a distancia. Incluso a los adultos les costaba sostener su mirada. El rostro de la niña se iluminó y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Hoy es mi cumpleaños», dijo, con una mezcla de orgullo y algo más triste, más melancólico, en su voz. «Tengo 8 años y mi deseo era salvar la vida de alguien, como haría un superhéroe». Bajó la mirada hacia sus zapatos por un momento antes de volver a mirarlo. «Me llamo Emma. Vivo en el hogar de acogida de Maple Street. Allí nadie celebra los cumpleaños, pero aún así pedí un deseo». Leo asintió lentamente, sintiendo algo desconocido en su pecho al contemplar a esta valiente niña que, sin dudarlo, podría haberle salvado la vida. La fría, calculadora mirada de sus ojos se suavizó casi imperceptiblemente mientras observaba el rostro sincero de Emma. Leo señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntate conmigo un momento». Su voz, normalmente severa y autoritaria, se suavizó al dirigirse a Emma. Ella se subió al lujoso asiento de cuero, con los pies colgando por encima del suelo. La cálida iluminación del restaurante reflejaba el ligero temblor de las manos de Emma mientras se alisaba el vestido sobre las rodillas.
A pesar de su valentía anterior, ahora parecía más pequeña, más vulnerable. Una camarera se acercó con vacilación, pero Leo la despidió con un gesto amable. «Eres muy valiente, Emma», dijo Leo, cruzando las manos sobre el impecable mantel blanco. «La mayoría de los adultos no habrían hecho lo que tú acabas de hacer». Le estudió el rostro, fijándose en la mezcla de orgullo y tristeza de su expresión. Emma jugueteaba con el borde del mantel. «Mis padres adoptivos dicen que a veces soy demasiado valiente. Les preocupa que me meta en problemas». Ella lo miró, con una sabiduría en los ojos que superaba su edad, pero no podía quedarme mirando cómo alguien resultaba herido. «Mi madre siempre decía que debemos ayudar a los demás cuando podamos. Tu madre parece una mujer sabia», dijo Leo con cautela, al notar cómo cambiaba la expresión de Emma al mencionar a su madre. «Lo era», respondió Emma en voz baja, casi un susurro. «Ella y mi padre murieron en un incendio hace 2 años. Fue en nuestro edificio de apartamentos». Trazó patrones invisibles en el mantel con el dedo. «A veces todavía sueño con ellos, pero los recuerdos se están volviendo borrosos». Leo sintió un nudo en el pecho, una sensación desconocida de auténtica empatía. Observó cómo Emma parpadeaba para contener las lágrimas, manteniendo la compostura con una fuerza notable. «El hogar de acogida está bien», continuó, enderezando los hombros. «Janet y Bob son agradables, pero no es lo mismo. Allí nadie se acuerda de los cumpleaños. Hay demasiados niños como para llevar la cuenta». Ella esbozó una pequeña y valiente sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. Uno de los hombres de Leo se acercó discretamente y se inclinó para susurrarle al oído. El camarero había confesado. El vino estaba envenenado. Leo asintió casi imperceptiblemente, apretando la mandíbula por un momento antes de volver a centrar su atención en Emma. «Bueno», dijo, con una expresión más cálida, «no podemos celebrar un cumpleaños sin una fiesta como es debido, ¿verdad?». Hizo una señal a otro camarero. «¿Cuál es tu pastel favorito, Emma?». Ella abrió mucho los ojos. «¿En serio?». Ella dudó, como si temiera ilusionarse. «Me encanta el pastel de chocolate, con fresas por encima, si es posible». «Pastel de chocolate con fresas», confirmó Leo, observando cómo el rostro de Emma se iluminaba con auténtica alegría. «Y me gustaría enviar algunos regalos a tu hogar de acogida, libros, juguetes, lo que quieras». La sonrisa de Emma se hizo más amplia, transformando todo su rostro. «No tienes por qué hacerlo», dijo, pero sus ojos brillaban de emoción. «Esta noche me has salvado la vida», respondió Leo con seriedad. «Es lo menos que puedo hacer para que tu cumpleaños sea especial». Observó cómo las lágrimas de felicidad brotaban de los ojos de Emma, que juntaba sus pequeñas manos con alegría. Mientras el camarero se apresuraba a ir a buscar la tarta, Leo observó a esta niña extraordinaria que había entrado en su vida con un valor tan inesperado. Ahora se sentaba más erguida, con la tristeza anterior temporalmente olvidada por la promesa de la celebración de su cumpleaños. El reloj de pie de la oficina de Leo dio la medianoche, y sus profundas campanadas resonaron en la habitación con paneles de madera oscura. Se sentó detrás de su enorme escritorio, la cálida luz de su lámpara creando sombras que bailaban sobre las pilas de carpetas de Manila. Su chaqueta colgaba del respaldo de su sillón de cuero, con la corbata aflojada tras la larga velada. «Cuéntame todo lo que has averiguado sobre la niña», le dijo Leo a Marco, su investigador de mayor confianza, que estaba de pie ante él. Los acontecimientos del restaurante aún se repetían en su mente, la pequeña y valiente voz que le advertía del peligro. Marco colocó un grueso expediente sobre el escritorio. «Emma Parker, señor, 8 años, actualmente en acogida con Janet y Bob Thompson», dijo mientras sacaba varios documentos. «Hija de David y Rose Parker, ambos fallecidos». Leo cogió una foto escolar de Emma, con una sonrisa brillante y sincera a pesar de la pérdida que había sufrido. «¿Y en la casa de acogida la tratan bien?». «Los Thompson son buenas personas, señor, sin antecedentes, ingresos estables». Marco dudó. «Pero hay algo más que debe ver». Sacó otro expediente. Este era más antiguo y llevaba el sello del departamento de bomberos. Leo tamborileó con los dedos sobre el escritorio.
El incendio que mató a sus padres. Sí, señor. Marco abrió el expediente con cuidado. Ocurrió en el 1242 de Westbrook Avenue. La mano de Leo se detuvo en medio del tamborileo. La dirección le impactó como un golpe físico. Es una de nuestras propiedades. Sí, señor. El complejo de apartamentos Paradise Hyatt. La voz de Marco se mantuvo firme mientras continuaba. El incendio se inició en el sistema eléctrico, un cableado defectuoso que no se había mantenido adecuadamente. A Leo se le secó la garganta mientras alcanzaba el expediente. Las fotografías mostraban los restos carbonizados de lo que una vez había sido el hogar de una familia. Los informes del incidente detallaban cómo el fuego se había propagado por las paredes, atrapando a los residentes de los pisos superiores. Entre ellos, David y Rose Parker, los padres de Emma. Sus ojos recorrieron el informe del jefe de bomberos, y cada palabra le golpeaba más fuerte que la anterior. El mantenimiento del edificio había sido gravemente descuidado. Se habían documentado múltiples infracciones de seguridad, pero nunca se habían solucionado. El administrador de la propiedad, alguien a quien él había contratado pero a quien apenas conocía, se había embolsado el presupuesto de mantenimiento durante años. El equipo legal lo gestionó discretamente, explicó Marco, con voz distante en los oídos de Leo. Pagos de seguros, acuerdos con las familias. Todo se gestionó a través de intermediarios para proteger a la organización. Las manos de Leo comenzaron a temblar mientras pasaba página tras página. Vio certificados de defunción, reclamaciones de seguros y, finalmente, una fotografía de Emma con sus padres tomada pocos meses antes del incendio. Estaban juntos, sonriendo, sin saber que su mundo pronto se acabaría por culpa de su negligencia. El peso de todo eso le oprimía el pecho. Esta niña, esta pequeña que acababa de salvarle la vida, lo había perdido todo por su culpa, porque él había estado demasiado ocupado con su imperio como para prestar atención a cómo se gestionaba, porque había confiado en las personas equivocadas y no se había preocupado lo suficiente como para comprobarlo. Se le quedó la cara pálida mientras miraba la última página del informe. La conclusión del jefe de bomberos era clara y condenatoria. Múltiples muertes como resultado de una negligencia grave en el mantenimiento del edificio y los protocolos de seguridad. Los papeles temblaban en sus manos. La cara valiente de Emma de esa misma tarde le vino a la mente. Cómo ella deseaba ser una superheroína para salvar la vida de alguien, y lo había salvado a él, sin saber que él era la persona responsable de destruir su mundo. Leo no podía apartar la vista del informe. Aunque las palabras empezaban a difuminarse, la verdad de lo que había hecho o dejado de hacer se abalanzó sobre él como una ola, amenazando con ahogarlo en la culpa y la vergüenza. La pálida luz del amanecer se extendía sobre la ciudad cuando el coche negro de Leo se detuvo en Paradise Heights. El edificio se alzaba ante él, un esqueleto ennegrecido contra el cielo púrpura. La cinta amarilla de precaución ondeaba con la brisa matinal, y había señales de advertencia colocadas en todas las entradas. Leo salió del coche, con sus caros zapatos crujiendo sobre cristales rotos y escombros. El olor a ceniza aún persistía, incluso después de todo este tiempo. Se ajustó el abrigo para protegerse del frío de la mañana, aunque el frío que sentía provenía más de su interior que del exterior. «Quédate en el coche», le dijo a su chofer, con voz firme. Agachándose para pasar por debajo de la cinta de precaución, Leo entró por la puerta principal del edificio. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, iluminando las paredes manchadas de negro por el humo. Los daños causados por el agua de los bomberos habían hecho que el papel pintado se desprendiera en largas tiras rizadas. El suelo del vestíbulo, antes pulido, era ahora un laberinto de madera carbonizada y tejas del techo caídas. La luz de Leo iluminó un buzón medio derretido, cuyos números de latón apenas se veían bajo el hollín. Entre ellos estaba el 4B, el apartamento de los Parker. Sus pasos resonaban mientras subía las escaleras, probando cada escalón con cuidado. Las puertas de la escalera de incendios de cada rellano estaban abiertas, con el metal deformado por el intenso calor. En el cuarto piso Leo se detuvo, con la mano ligeramente temblorosa,
mientras iluminaba el pasillo con su linterna. El apartamento 4B estaba al final. La puerta había desaparecido, dejando un vacío oscuro. A través de él, Leo podía ver los restos de lo que una vez había sido un hogar. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando largas sombras sobre la devastación. Leo se quedó en la puerta, incapaz de avanzar. Aquí fue donde ocurrió. Donde los padres de Emma habían intentado escapar pero no pudieron. Donde una familia había sido destruida porque él no se había preocupado lo suficiente como para revisar sus propiedades y asegurarse de que estuvieran bien mantenidas. Sacó su teléfono y abrió los artículos de prensa que había descargado sobre el incendio. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro mientras leía sobre David Parker, un profesor de secundaria conocido por quedarse hasta tarde para ayudar a los alumnos con dificultades. Rose Parker había sido enfermera en el hospital infantil, muy querida por sus pacientes y compañeros. Buena gente, susurró Leo con la voz resonando en el espacio vacío. Eran buena gente. Otros artículos detallaban cómo los Parker habían participado activamente en su comunidad, organizando campañas de recogida de alimentos y trabajando como voluntarios en el refugio local. Sus muertes habían dejado un vacío en muchas vidas, no solo en las de sus hijas. El último artículo incluía citas de sus amigos y compañeros de trabajo, todos hablando de su amabilidad, su generosidad y su amor por su hija Emma. Leo dejó caer la mano a un lado y la luz del teléfono se atenuó. A través de las ventanas rotas, podía ver cómo la ciudad cobraba vida abajo. La gente se dirigía al trabajo, los niños iban al colegio, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero en este edificio, el tiempo se había detenido, congelado en el momento de la tragedia. Bajó al vestíbulo, con cada paso cargado del peso de su culpa. Afuera, el sol naciente proyectaba largas sombras a través de las ventanas vacías del edificio. Leo se detuvo en la acera y miró hacia arriba, a la fachada ennegrecida. El hombre que había entrado no era el mismo que salió. Lo arreglaré, prometió en voz baja, y sus palabras se las llevó el viento de la mañana. Me convertiré en alguien digno del valor de tu hija, alguien digno de ser salvado. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas del dormitorio del ático de Leo. Las sábanas de seda de su cama king size le rozaban la piel como papel de lija mientras daba vueltas en la cama. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 2:47 am. Sus números rojos le recordaban cruelmente otra hora de insomnio. Leo miró al techo, con la mente acelerada. Las palabras de Emma en el restaurante resonaban en sus pensamientos. Quiero ser una superheroína, había dicho. Palabras tan inocentes de una niña que lo había perdido todo por su negligencia. La ironía se retorcía como un cuchillo en sus entrañas. Ella lo había salvado sin saber que él era en parte responsable de destruir su vida. Se giró sobre su costado y golpeó la almohada con frustración. Las caras de David y Rose Parker, sonrientes en las fotos del periódico, lo atormentaban. Habían sido buenas personas, de las que hacen del mundo un lugar mejor. No como él. ¿Sobre qué había construido su imperio? Amenazas, violencia y miedo. ¿Qué estoy haciendo?, susurró en la oscuridad. La inmensidad de su dormitorio le resultaba sofocante. Todos los lujos que le rodeaban, las costosas obras de arte en las paredes, los muebles a medida, las alfombras importadas, de repente le parecieron insignificantes. ¿Cuántas otras vidas había arruinado mientras construía este imperio? ¿Cuántas otras familias habían sufrido por sus decisiones? Leo se incorporó y se pasó las manos por el cabello canoso. Su reflejo en el espejo del dormitorio le llamó la atención. Las duras líneas de su rostro, que antes eran motivo de orgullo y mostraban su autoridad, ahora parecían marcas de vergüenza. ¿Cuándo se había convertido en esa persona? ¿Cuándo había dejado de preocuparse por las consecuencias de sus actos? El recuerdo del valiente rostro de Emma volvió a aflorar. Ella se había acercado a él, un hombre conocido por ser peligroso, porque quería ayudar. No tenía nada, pero lo dio todo. Mientras tanto, él lo tenía todo. ¿Pero qué había dado él al mundo?
Se le encogió el pecho al pensar en sus propios sueños de infancia. No siempre había sido así. Hace mucho tiempo, quería que su familia se sintiera orgullosa de ser alguien respetado por las razones correctas. En algún momento del camino, había confundido el miedo con el respeto, el poder con el valor. El silencio de su ático lo oprimía. Este lugar, su santuario, ahora se sentía más como una prisión. Cada rincón le recordaba los acuerdos que había hecho, las amenazas que había proferido, las vidas que había arruinado. No podía quedarse más tiempo en la cama. Leo echó hacia atrás las sábanas y se levantó, caminando descalzo por el frío suelo de mármol mientras se dirigía a su despacho. La habitación estaba a oscuras, salvo por las luces de la ciudad que brillaban a través de las ventanas. No encendió las luces, prefiriendo las sombras que se ajustaban a su estado de ánimo. Leo se acomodó en su sillón de cuero y sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Sus manos, que habían firmado innumerables órdenes que habían hecho daño a personas, ahora se cernían sobre la página en blanco. Durante unos instantes permaneció inmóvil y luego comenzó a escribir. Paso 1. Arreglar los edificios, escribió. Todos ellos, sin atajos. El bolígrafo se movía ahora más rápido. Años de conciencia reprimida fluían sobre el papel. Paso 2. Encontrar al gerente corrupto. Hacerles rendir cuentas. Paso 3. Establecer un apoyo anónimo para Emma. Paso 4. Comenzar la transición para abandonar las operaciones ilegales. Cada punto que escribía era como quitarse un pequeño peso de encima. No podía devolverle a Emma a sus padres ni deshacer el daño que había causado, pero podía empezar a enderezar las cosas. El hombre que había construido un imperio sobre el sufrimiento ajeno podía reconstruirlo basándose en la redención. Leo se sentó en su estudio y revisó meticulosamente los detalles por última vez. Sobre su escritorio de caoba había una serie de documentos, los registros financieros de la familia de acogida de Emma, su hipoteca y las facturas de los servicios públicos. Sus dedos tamborileaban sobre la madera pulida mientras calculaba la cantidad perfecta, lo suficiente para marcar la diferencia sin levantar sospechas. Marco llamó a su asistente de mayor confianza. Entra. La puerta se abrió y Marco entró, con su impecable traje habitual a juego con su actitud profesional. Sí, jefe. He hecho los arreglos necesarios. La donación se hará a través de la Fundación Comunitaria Duca. Leo le entregó un grueso sobre. Asegúrate de que parezca completamente legítimo. Los trabajadores sociales no deben tener ningún motivo para cuestionarlo. Marco asintió con la cabeza, examinando los documentos. La historia es que su hogar fue seleccionado al azar para una iniciativa de apoyo comunitario. Exactamente. Leo se recostó en su sillón de cuero. El sistema de acogida realiza controles rutinarios. Todo tiene que parecer perfecto. Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. Y los preparativos para el cumpleaños están listos, jefe. Marco sacó su teléfono y le mostró a Leo fotos de los regalos cuidadosamente envueltos. Tenemos el pastel de esa elegante pastelería de la Quinta Avenida. Chocolate con relleno de fresa, tal y como usted especificó. La tarjeta es sencilla, solo dice, «Feliz cumpleaños» sin firma, tal y como pidió. Leo asintió con aprobación. Los regalos que había elegido eran detallistas, pero no extravagantes. Materiales de arte, ya que en el expediente de Emma se mencionaba que le encantaba dibujar, algunos libros nuevos y un suave jersey morado que había visto que le gustaba en el escaparate de una tienda durante una de sus discretas visitas para vigilarla. ¿El servicio de entrega está listo?, preguntó Leo con un tono de ansiedad inusual en su voz. Sí, jefe, lo entregarán todo esta tarde. El momento será perfecto, justo cuando Emma regrese de la escuela. Leo se levantó y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, el peso de su culpa presionando fuertemente sobre sus hombros. Pero al menos podía hacer esta pequeña cosa por ella, asegurarse de que el regalo económico llegara primero. Quería que sus padres adoptivos tuvieran tiempo de procesarlo antes de la sorpresa de cumpleaños. En la modesta casa de los padres adoptivos de Emma, Janet y Bob, sonó el timbre. Bob abrió la puerta y se encontró con un mensajero con un sobre de aspecto oficial.
Dentro encontraron documentación de la Fundación Comunitaria Duca, junto con un cheque sustancial que cubriría los pagos de la hipoteca durante el próximo año. A Janet le temblaban las manos mientras leía la carta. Bob, esto no puede ser real. Han elegido nuestra casa al azar para recibir apoyo comunitario. Parece legítimo, dijo Bob examinando los documentos. Toda la documentación está aquí. Esto nos ayudaría mucho con Emma. Horas más tarde, mientras aún asimilaban su buena suerte, llegó otro envío. Esta vez era una preciosa caja de pasteles y varios regalos envueltos. Emma, que acababa de volver del colegio, gritó de alegría al verlo. ¿Puedo abrirlos?, preguntó, saltando sobre sus pies, con los ojos muy abiertos por la emoción. Janet, todavía abrumada por los acontecimientos del día, asintió. Por supuesto, cariño, es tu cumpleaños. Emma abrió con cuidado cada regalo, jadeando de alegría con cada uno de ellos. Cuando llegó a la tarjeta, la sostuvo con reverencia y leyó el sencillo mensaje que había dentro. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras abrazaba la tarjeta contra su pecho. Alguien se ha acordado de mi cumpleaños, susurró, con voz llena de asombro. Hay alguien ahí fuera que realmente se preocupa por mí. Janet y Bob intercambiaron miradas, conmovidos por la reacción de Emma y desconcertados por su misterioso benefactor. Emma siguió aferrándose a la tarjeta, con una brillante sonrisa iluminando su rostro mientras admiraba sus regalos. Leo estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo la ciudad cobraba vida bajo la luz de la madrugada. Sus dedos tamborileaban contra el frío cristal mientras esperaba. Detrás de él, la voz de su secretaria resonó a través del intercomunicador. «El señor Thompson está aquí para verle, señor. Hágalo pasar». La voz de Leo era fría y calculadora. El administrador de la propiedad, Richard Thompson, entró en la oficina con la confianza de alguien que se creía intocable. Su caro traje y su peinado cuidadosamente arreglado delataban años de desviar dinero de los presupuestos de mantenimiento. «Señor Duca», dijo Thompson extendiendo la mano, «¿en qué puedo ayudarle esta mañana?» Leo ignoró la mano extendida. En su lugar, cogió una gruesa carpeta de su escritorio y la dejó caer con un fuerte golpe. «Siéntese». La sonrisa de Thompson se desvaneció mientras se sentaba en la silla. Leo permaneció de pie, con su presencia dominando al hombre más pequeño. «¿Sabe lo que es esto?», preguntó Leo dando unos golpecitos a la carpeta. «No estoy seguro, señor». «Esto», dijo Leo abriendo la carpeta, «es una auditoría completa de todos los edificios que ha gestionado para mí durante los últimos 5 años». Sacó una fotografía del edificio de apartamentos quemado, incluido este. Thompson palideció. «Señor Duca, puedo explicarlo. 2 personas murieron en ese incendio». Leo lo interrumpió con voz cortante como el acero. «David y Rose Parker dejaron una hija de 8 años. Extendió más papeles sobre el escritorio. Estas son solicitudes de mantenimiento que fueron ignoradas. Infracciones de seguridad contra incendios que fueron encubiertas. Dinero que desapareció en sus cuentas personales, en lugar de destinarse a solucionar problemas». «Señor, por favor». Thompson tartamudeó, con el sudor brotando de su frente. «Todo el mundo se lleva un poco más. Son solo negocios». «Negocios». Leo dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo que Thompson diera un respingo. «2 personas han muerto por su codicia. Una niña pequeña ha perdido a sus padres». Leo pulsó un botón de su teléfono. «Que pasen». La puerta de la oficina se abrió y entraron 3 hombres trajeados. 2 eran del equipo de seguridad de Leo, pero el tercero era diferente, un hombre de aspecto distinguido que llevaba un maletín. «Este es el señor Andrews», dijo Leo. «Es del Departamento de Inspección de Edificios de la ciudad. Vas a contárselo todo, cada atajo que has tomado, cada inspector al que has sobornado, cada dólar que has robado». La cara de Thompson se descompuso. «No puedes hacer esto. Sé cosas sobre tu organización». «No sabes nada», le interrumpió Leo. «Y si intentas insinuar lo contrario, me aseguraré de que todos los promotores inmobiliarios de la ciudad sepan lo que ha pasado aquí. Nunca volverás a trabajar en el sector inmobiliario».
Leo hizo un gesto con la cabeza a su equipo de seguridad. Llevad al señor Thompson a la sala de reuniones. El señor Andrews tiene muchas preguntas que hacerle. Mientras se llevaban a Thompson, Leo se volvió hacia su escritorio y cogió otra carpeta. Esta contenía los perfiles de varias empresas de gestión inmobiliaria de renombre. Había pasado semanas investigándolas, asegurándose de que tuvieran un historial impecable en materia de mantenimiento y seguridad. Pulsó el intercomunicador. Ponme a Jennifer Morris, de Capital Property Management, al teléfono. Mientras esperaba la llamada, Leo contempló el horizonte de la ciudad. Cada edificio representaba vidas, familias que le confiaban su seguridad. Había ignorado esa responsabilidad durante demasiado tiempo, persiguiendo beneficios y poder. El teléfono sonó y Leo lo contestó. Señorita Morris, soy Leonardo Duca. Me gustaría hablar sobre la transferencia de la gestión de mis propiedades a su empresa. Necesito a alguien que anteponga la seguridad. La conversación fue breve pero productiva. Cuando Leo colgó, ya tenía una cita para firmar el nuevo contrato de gestión al día siguiente. Se acercó de nuevo a la ventana, pero esta vez su reflejo le mostró algo diferente. Un hombre que daba su primer paso real hacia el cambio. La decisión se cristalizó en su mente. Era hora de vender sus propiedades más peligrosas y distanciarse de sus empresas criminales. Leo se enderezó la corbata y salió de la oficina, dejando atrás el peso de años de negligencia. Su mente se sentía más clara que en años, centrada en el camino que tenía por delante. El sol de la mañana se filtraba por la ventana del dormitorio de Emma, mientras ella estaba sentada, con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de libros. Su madre adoptiva, Janet, llamó suavemente a la puerta. Emma, cariño, te ha llegado otro paquete. Los ojos de Emma se iluminaron. Durante el último año, Bo, estos misteriosos regalos se habían convertido en algo habitual, llegando siempre en el momento justo. El mes pasado, cuando se le rompió la mochila vieja, al día siguiente apareció una nueva. Cuando mencionó que quería unirse a la banda de la escuela, en una semana llegó una preciosa flauta. ¿Puedo abrirlo?, preguntó Emma, ya alcanzando el paquete envuelto en papel marrón. Janet sonrió y se lo entregó. Por supuesto, tu padre adoptivo y yo estamos asombrados de lo generosa que ha sido esta fundación. Emma desenvolvió con cuidado el paquete y encontró un juego de arte nuevo, lápices de colores profesionales, blocs de dibujo y tutoriales de dibujo. Ayer mismo había estado admirando materiales similares en el escaparate de una tienda de arte. Es justo lo que quería, susurró, pasando los dedos por los suaves lápices. ¿Cómo es que siempre lo saben? Janet se sentó en el borde de la cama. Bueno, la Fundación Parker Children's ha sido una bendición. Nos han ayudado con tus materiales escolares, tus clases de música e incluso nos han ayudado a arreglar la casa. Señaló con un gesto la habitación recién pintada y con muebles nuevos. Emma asintió, recordando lo diferentes que eran las cosas hace un año. El hogar de acogida era pequeño y estaba deteriorado, y apenas había suficiente para todos. Ahora, gracias a la misteriosa fundación, todo era mejor. No solo para ella, sino para todos los niños acogidos en el hogar. ¿Quieres probar tus nuevos materiales de arte hoy en el centro juvenil?, preguntó Janet. ¿Tienen ese programa especial de arte que mencionaste? Emma reunió cuidadosamente sus nuevos materiales. Sí, por favor. Más tarde, esa misma tarde, Emma entró en el luminoso y acogedor espacio del Centro Juvenil Comunitario. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños y el sonido de las risas resonaba en los pasillos. Apretó contra sí sus nuevos materiales artísticos mientras se dirigía a la sala de actividades. Al doblar la esquina, se detuvo de repente. Un hombre alto, con un traje impecable, estaba ayudando a un niño más pequeño a pintar. Había algo en él que le resultaba familiar. Se giró ligeramente y a Emma se le aceleró el corazón. Era él, el hombre del restaurante, al que había advertido sobre el veneno en su vino. Ahora parecía diferente. Su rostro era más suave de alguna manera. Su sonrisa era genuina mientras elogiaba la obra de arte del niño. Emma observó cómo se movía de mesa en mesa, animando y ayudando a cada joven artista. Cuando llegó a su mesa, sus miradas se cruzaron.
El reconocimiento se reflejó en su rostro, pero no mencionó aquella noche en el restaurante. En cambio, sonrió cálidamente. Hola, ¿te gustaría unirte a nuestra clase de arte? Su voz era suave, nada que ver con el tono autoritario que ella recordaba de aquella noche. Emma asintió y se sentó en una silla vacía. Cuando abrió sus nuevos materiales de arte, se dio cuenta de que él los miraba con lo que parecía satisfacción. Son materiales muy bonitos, comentó. Debes de disfrutar mucho dibujando. Son de mi ángel de la guarda, dijo Emma en voz baja, mientras elegía un lápiz azul. Bueno, así es como yo los llamo. En realidad es una fundación, pero a veces parece magia, como si alguien me estuviera protegiendo. La expresión del hombre se suavizó aún más. A veces el mundo puede ser más mágico de lo que pensamos. Cogió un lápiz y le enseñó a sombrear correctamente. Por cierto, me llamo Leo. Soy voluntario aquí los fines de semana. Cuando Emma empezó a dibujar, se sintió extrañamente cómoda en su presencia. Había algo en él que le transmitía seguridad y familiaridad, aunque no sabía explicar por qué. Leo estaba sentado en su nueva oficina, estudiando los informes trimestrales esparcidos sobre su escritorio de caoba. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo, iluminando el moderno espacio que no se parecía en nada a su antigua y oscura sede. Las paredes mostraban licencias y certificados comerciales enmarcados, prueba legítima de su nueva vida. Su empresa de consultoría de seguridad acababa de conseguir 3 importantes contratos corporativos. La empresa de gestión inmobiliaria estaba obteniendo beneficios saludables, con todos los edificios ahora en regla y debidamente mantenidos. Incluso había creado una pequeña fundación benéfica cuidadosamente estructurada para ocultar su conexión con el apoyo a Emma. Pero el éxito no podía acallar los susurros de su pasado. Leo se frotó las sienes, tratando de concentrarse en el papeleo que tenía delante. La transición no había sido fácil. Muchos de sus antiguos socios no podían entender por qué se había ablandado. Algunos veían su reforma como un signo de debilidad. Su asistente llamó a la puerta. Señor Duca, los inspectores de propiedad aprobaron todas las renovaciones de los apartamentos de Parker Street. Leo asintió con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. Había invertido millones en renovar el edificio donde habían muerto los padres de Emma. Aunque no podía devolverles la vida, podía asegurarse de que ninguna otra familia sufriera el mismo destino. Gracias, Sara. ¿Algún otro mensaje? Solo uno, dijo ella vacilante. El señor Vittorio llamó y dijo que era urgente. Leo apretó la mandíbula. Marco Vittorio era uno de sus contactos más antiguos en la familia. Un hombre que lo conocía desde que era un adolescente que hacía recados para su padre. Cogió el teléfono y se quedó mirando la luz parpadeante de los mensajes. El sol había empezado a ponerse cuando finalmente marcó el número. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar y ronca respondiera. Leonardo, muchacho, ya era hora, Marco. Leo mantuvo la voz neutra. ¿Qué es tan urgente? Tenemos un problema. Los colombianos se están infiltrando en los muelles. Están socavando a todo el mundo, causando problemas. La familia necesita tu ayuda. Leo apretó los dedos alrededor del teléfono. Los muelles habían sido su territorio durante 15 años. Conocía a todos los trabajadores, cada horario, cada punto débil en la seguridad. Estoy fuera, Marco, ya lo sabes. 10 millones de dinero limpio a través de tu empresa de consultoría. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar cierta información. Nadie saldrá herido. Leo miró una foto enmarcada en su escritorio. Emma en el centro juvenil, mostrando con orgullo uno de sus dibujos. La había tomado la semana pasada mientras hacía voluntariado. 20 millones, continuó Marco cuando Leo no respondió. Además de protección para tus nuevos proyectos, hay gente que no está contenta con tu cambio de opinión, Leonardo. Ahora mismo te vendría bien tener amigos. La oferta era tentadora, no por el dinero, tenía mucho, sino por la seguridad que prometía. Sus negocios legales eran vulnerables a sus antiguos enemigos, y él lo sabía. Piénsalo, insistió Marco. Un pequeño favor, por los viejos tiempos.
La mente de Leo se desvió hacia la sonrisa de Emma, hacia su confianza en el ángel de la guarda que la cuidaba. Pensó en sus padres, víctimas de su antigua forma de hacer negocios, en el veneno de esa copa de vino y en cómo una niña de 8 años había demostrado más valor e integridad que él en toda su vida. Adiós, Marco. Leo terminó la llamada y dejó caer el teléfono sobre su escritorio. Se quedó sentado en silencio mientras la oscuridad se apoderaba de su oficina. La elección era clara, pero eso no la hacía más fácil. Su pasado aún no había terminado con él, y sabía que esta no sería la última prueba de su determinación. El centro juvenil bullía de actividad mientras los niños correteaban entre las mesas y sus risas resonaban en las paredes recién pintadas. Leo estaba de pie cerca de los materiales de arte, con su habitual traje oscuro sustituido por un jersey y unos pantalones informales. Observó a Emma preparar sus materiales de dibujo, con sus pequeñas manos colocando cuidadosamente los lápices de colores en orden de arco iris. Señor Leo, mire. Emma levantó su cuaderno de dibujo y le mostró un dibujo de un superhéroe con una capa ondeante. Desde aquella noche en el restaurante. Mire, el héroe salva a alguien del peligro. Leo sintió un nudo en la garganta mientras observaba la infantil ilustración. Es maravilloso, Emma. Tienes mucho talento. Mi madre adoptiva dice que debería dibujar cosas alegres. Continuó Emma, seleccionando un lápiz azul brillante. Pero a veces también dibujo el fuego. Su voz se volvió más tranquila. ¿Cree que está bien? Leo acercó una silla a su lado, con movimientos cuidadosos y mesurados. Por supuesto que está bien. El arte nos ayuda a comprender nuestros sentimientos. Emma asintió con la cabeza y añadió detalles a la capa de su héroe. ¿Sabías que alguien me ha estado enviando regalos? Como un auténtico ángel de la guarda. Sus ojos brillaban de emoción. Quizás también sea un superhéroe. Quizás, dijo Leo en voz baja, mientras la ayudaba a afilar un lápiz romo. Cuéntame más sobre tu dibujo. Otros niños trabajaban en mesas cercanas, pero Emma parecía contenta en su tranquilo rincón. Explicó cada elemento de su dibujo con el entusiasmo sincero que solo un niño puede tener. Leo la escuchó con atención y le hizo preguntas que la hicieron sonreír aún más. ¿Me puedes enseñar a dibujar edificios?, preguntó Emma de repente. Quiero diseñar casas cuando sea grande. Casas seguras donde no pase nada malo. Las manos de Leo se detuvieron. Me encantaría ayudarte. Sé un poco de arquitectura por mi trabajo. Pasaron la siguiente hora dibujando estructuras simples. Leo le enseñó a trazar líneas rectas y a respetar las proporciones adecuadas. Emma demostró ser una alumna rápida, y su determinación se hizo evidente en la forma en que borraba y volvía a dibujar hasta que le salía bien. Mis padres eran buenos arreglando cosas, dijo Emma mientras trabajaba. Papá podía reparar cualquier cosa en nuestro apartamento. Mamá hacía que todo quedara bonito. Hizo una pausa, con el lápiz suspendido sobre el papel. ¿Tiene familia, señor Leo? No, respondió con sinceridad. Ya no. Emma lo miró con una comprensión superior a su edad. A veces es difícil estar solo. Sí, Leo asintió en silencio. Lo es. La sesión terminó demasiado rápido. Los padres adoptivos de Emma, Janet y Bob, llegaron a recogerla. Parecían buenas personas, aunque un poco abrumadas. Leo observó cómo Emma guardaba cuidadosamente sus materiales de arte en la mochila. ¿A la misma hora la semana que viene, señor Leo?, preguntó con esperanza. Estaré aquí, prometió. Emma lo sorprendió con un rápido abrazo antes de correr hacia sus padres adoptivos. Leo se quedó en la entrada del centro juvenil, viendo cómo la familia se alejaba por la calle. Emma se volvió una vez para saludar con la mano, con la mochila rebotando a cada paso. La confianza en sus ojos lo persiguió. Ella lo veía como el hombre amable que le enseñaba a dibujar, que escuchaba sus historias y la animaba a perseguir sus sueños, no como la persona cuya negligencia había destruido a su familia. El peso de su secreto se sentía más pesado que nunca cuando Emma desapareció tras la esquina. Aún aferrado a su dibujo de superhéroes en una mano, Leo se sentó en la sala de espera del consultorio de la doctora Sarah Chen, tamborileando con los dedos contra el reposabrazos de cuero. La decoración moderna y la iluminación suave no lograban aliviar su incomodidad.
Se había enfrentado a familias rivales del crimen sin pestañear, pero ser sincero con sus sentimientos le aterrorizaba más que cualquier amenaza. El señor Torduca, la doctora Chen, apareció en la puerta, con su amable rostro sin mostrar ningún juicio. Por favor, pase. Leo la siguió al consultorio y se sentó en una lujosa silla que le resultaba demasiado cómoda para el peso que llevaba. A través de la ventana, podía ver el centro juvenil donde había pasado la tarde con Emma justo ayer. ¿Cómo van sus sesiones con Emma, doctor?, preguntó Chen, acomodándose en su silla con un bloc de notas. Ella confía en mí. La voz de Leo se quebró ligeramente. No debería, pero lo hace. ¿Por qué no debería confiar en usted? Leo se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Porque soy responsable de la muerte de sus padres. Cada vez que me sonríe, me enseña sus dibujos, me cuenta sus sueños. Se detuvo junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Le miento al no contarle la verdad. Ha hecho cambios significativos en su vida, doctor. Observó Chen. El centro juvenil, sus negocios legítimos, el apoyo que ha prestado a través de su fundación. Estas no son las acciones de alguien que intenta esconderse de sus responsabilidades. ¿Pero es suficiente? Leo se volvió hacia ella. Ayer dibujó un superhéroe. Todavía piensa en aquella noche en el restaurante cuando me advirtió sobre el veneno. Me ve como alguien a quien vale la pena salvar. Su voz se redujo a un susurro. Si supiera la verdad, tienes miedo de perder su confianza. Tengo miedo de volver a hacerle daño. Leo se hundió en la silla. Ya ha perdido mucho por mi culpa. Cuando me abrazó ayer, cerró los ojos, recordando ese sencillo gesto de afecto. Me sentí como un fraude. La doctora Chen dejó que el silencio se prolongara un momento antes de hablar. La culpa que sientes es natural, Leo. Demuestra que has desarrollado empatía, que comprendes el impacto de tus acciones pasadas. Pero la culpa sin acción es autoindulgencia. Leo levantó la vista bruscamente. No puedes cambiar lo que pasó. La doctora Chen continuó, con voz suave pero firme. El incendio, los padres de Emma, esa tragedia no se puede deshacer. Pero puedes continuar por el camino que has elegido. Cada cambio positivo que hagas, cada vida que toques a través de tu trabajo ahora, así es como reparas el daño. ¿Es suficiente? Leo volvió a preguntar. Pero esta vez, la pregunta contenía menos desesperación y más búsqueda genuina. Eso no me corresponde decidirlo a mí, respondió la doctora Chen. Pero veo a un hombre que se esfuerza por convertirse en alguien mejor, alguien que se preocupa profundamente por el bienestar de una niña pequeña, alguien que ha decidido afrontar su pasado en lugar de huir de él. Leo pensó en el rostro decidido de Emma mientras dibujaba sus edificios, en su deseo de crear espacios seguros para los demás. Quizás había sabiduría en eso, en construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. El pasado no se puede borrar, dijo la doctora Chen en voz baja, pero puedes enmendarlo siguiendo el camino que has elegido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir caminando por él incluso cuando sea difícil? Leo asintió lentamente, sintiendo cómo la verdad de sus palabras se le clavaba en los huesos. La culpa no desaparecería, pero tal vez podría alimentar algo mejor, una transformación genuina que lo hiciera digno de la confianza de Emma. La brisa otoñal susurraba entre los árboles del parque, mientras Leo observaba a Emma en los columpios. Sus padres adoptivos le habían permitido pasar las tardes de los sábados con él como parte del programa de mentores del centro juvenil. Hoy parecía más callada de lo habitual. Sus pequeñas manos agarraban las cadenas del columpio mientras apenas se movía. ¿Todo bien, pequeña?, le preguntó Leo acercándose a su columpio. Emma arrastró los pies por las virutas de madera, se detuvo y fijó la mirada en el suelo. ¿Puedo contarle algo, señor Leo? Por supuesto, dijo él, sentándose en el columpio vacío junto a ella, con las cadenas crujiendo bajo su peso. Ayer fue la noche de los padres en la escuela, dijo Emma con voz apagada. Janet y Bob no pudieron ir porque Bob tenía que trabajar hasta tarde y Janet no se encontraba bien. Ella dio una patada a las virutas de madera.
Me senté sola mientras los padres de todos los demás veían sus presentaciones. Leo sintió un nudo en el corazón. Sabía lo de la presentación. Emma llevaba semanas practicando su discurso sobre biología marina. Siento no haber podido estar allí, dijo en voz baja. No pasa nada, dijo Emma encogiéndose de hombros, pero sus hombros permanecieron encorvados. Es solo que a veces me pregunto cómo sería volver a tener una familia de verdad, alguien que siempre esté ahí. Lo miró con los ojos brillantes. Janet y Bob son agradables, pero no lo son. No lo son. No son tus padres. Leo terminó con delicadeza. Emma asintió con la cabeza y se secó los ojos con el dorso de la mano. A veces sueño con eso. Tener a alguien que venga a todas mis actividades escolares, que cuelgue mis dibujos en la nevera, que... Su voz se quebró. Que realmente me quiera. Leo agarró con más fuerza las cadenas del columpio, luchando contra el impulso de contarle todo sobre el incendio, sobre su culpa, sobre lo desesperadamente que quería arreglar las cosas. En cambio, dijo, te lo mereces, Emma, te mereces todo eso y más. A veces pienso en mis padres, continuó ella, balanceándose ligeramente en el columpio. Recuerdo cómo mi madre solía cantarme antes de acostarme y cómo mi padre hacía muecas para hacerme reír. Una lágrima rodó por su mejilla. Los echo mucho de menos. La culpa se apoderó de Leo como una ola. Ahí estaba esta preciosa niña compartiendo sus heridas más profundas con la persona responsable de su dolor. Le entraron ganas de vomitar. «¿Señor Leo?» La voz de Emma lo trajo de vuelta. ¿Cree que algún día alguien me querrá? ¿De verdad me querrá? Leo se volvió hacia ella, con el corazón destrozado por la esperanza y el miedo que se mezclaban en su expresión. Emma, escúchame. Eres una de las personas más valientes, amables y especiales que he conocido. Cualquiera sería afortunado de tenerte como hija. Ella le dedicó una sonrisa llorosa. ¿De verdad lo cree? Lo sé. Él extendió la mano y le apretó la mano. Y te prometo esto. Siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase, puedes contar conmigo. La sonrisa de Emma se hizo más amplia. Pero Leo sentía el peso de su secreto, presionándolo. ¿Cómo podía estar realmente ahí para ella mientras ocultaba una verdad tan importante? ¿Cómo podía ser la persona que ella necesitaba mientras cargaba con esa mentira? Gracias, señor Leo, dijo Emma, apretándole la mano a su vez. Eres el mejor amigo que he tenido nunca. Sus palabras eran a la vez una bendición y una maldición. Leo la observó mientras volvía a columpiarse, con el ánimo levantado por su conversación. Pero en su interior, sabía que ser su amigo no era suficiente. Ella necesitaba un padre, alguien en quien pudiera confiar plenamente. Y mientras mantuviera este secreto, nunca podría ser esa persona. El juzgado federal se alzaba ante Leo, con su fachada de piedra recortándose contra el cielo matutino. Se enderezó la corbata, respiró hondo y subió los escalones. Su abogado, Richard Henderson, lo esperaba arriba. ¿Listo?, preguntó Richard, agarrando con fuerza su maletín. Leo asintió y lo siguió a través del control de seguridad. Los pasillos de mármol resonaban con sus pasos mientras se dirigían a una sala de conferencias donde 3 fiscales federales esperaban sentados. Los papeles cubrían la larga mesa. Cada pila representaba una parte del pasado de Leo que necesitaba dejar atrás. El señor Duca, el fiscal principal. Sara Martínez señaló una silla. Continuemos donde lo dejamos. Leo se sentó, con el rostro impasible a pesar de que su corazón latía con fuerza. Tengo los documentos que solicitó sobre las operaciones de envío. Richard colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. Leo observó cómo Martínez hojeaba las páginas, con expresión impasible. Los demás fiscales tomaban notas y de vez en cuando intercambiaban susurros. Esto es muy completo, dijo finalmente Martínez. Pero necesitamos más. Las operaciones de la familia Castellano, concretamente Leo. Leo apretó la mandíbula. Los Castellano eran viejos aliados, gente que confiaba en él. Eso no formaba parte de nuestro acuerdo original. El acuerdo evoluciona a medida que sale a la luz nueva información, respondió Martínez con frialdad.
Necesitamos todo, señor Duca. La inmunidad total requiere una cooperación total. El peso de lo que ella le estaba pidiendo se le echó encima. Romper los lazos con los castellanos significaba quemar el último puente con su antigua vida. También significaba ponerse en peligro. La familia no era conocida por su capacidad de perdón. Necesito tiempo para recopilar la información, dijo Leo con cautela. Tiene 48 horas, dijo Martínez cerrando su carpeta. ¿Recuerda, señor Duca? Este proceso solo funciona si todos participan. Más tarde ese mismo día, de vuelta en su oficina, Leo miró fijamente su teléfono. 5 llamadas perdidas de Vincent Castellano parpadeaban en la pantalla. Sabía lo que querían. Una reunión para discutir sus empresas conjuntas, las que había prometido mantener, incluso cuando se distanció de otras operaciones. Su secretaria llamó a la puerta. El señor Castellano está en la línea 1, señor. La mano de Leo se cernió sobre el teléfono. Imágenes pasaron por su mente. La sonrisa de Emma en el parque, su confianza en él, su sueño de tener una familia de verdad. Pensó en las palabras del fiscal. La inmunidad total requería una cooperación total. Dígale que no estoy disponible, dijo Leo con firmeza. Y Sara, quítelo de la lista de contactos. Esa noche Leo se sentó en su estudio y revisó metódicamente sus registros. Uno por uno, documentó todas las conexiones con los castellanos, todos los intereses comerciales compartidos, todos los favores que les debía. Cada nota era como otro clavo en el ataúd de su antigua vida. Sus negocios legítimos prosperaban. La empresa de seguridad acababa de conseguir 3 contratos importantes y sus inversiones inmobiliarias registraban beneficios récord. Pero el éxito no podía borrar el nudo de miedo que sentía en el estómago. Los castellanos verían su cooperación con los federales como la traición definitiva. El teléfono de Leo volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Vincent. Tenemos que hablar. No lo compliques más de lo necesario. Borró el mensaje sin responder. Luego abrió su caja fuerte, sacó una pila de documentos y comenzó a copiar información sobre las operaciones de los castellanos. Cada página representaba otro puente quemado, otro enemigo potencial. La noche avanzaba mientras Leo trabajaba, con la lámpara de su escritorio proyectando largas sombras por toda la habitación. Estaba haciendo lo correcto. Lo sabía. Pero saberlo no hacía que el camino fuera más fácil. Los fiscales obtendrían su información y él estaría un paso más cerca de la inmunidad. Sin embargo, la pregunta seguía ahí. ¿Sería suficiente? ¿Podría alguna vez liberarse del pasado que se aferraba a él como una sombra? Janet estaba sentada a la mesa de la cocina, con Bill esparcido ante ella, el rostro marcado por la preocupación. Bob estaba detrás de ella, con la mano en su hombro, mientras miraban fijamente el último aviso del banco. Su modesta casa, el refugio seguro de Emma durante los últimos 3 años, estaba en peligro. No podemos perder la casa, susurró Janet con voz temblorosa. ¿Y Emma? Emma observaba desde el pasillo con el corazón encogido. Había visto cómo las arrugas de preocupación se habían profundizado en los rostros de sus padres adoptivos durante las últimas semanas. Las conversaciones en voz baja, las facturas sin abrir, el reparto cuidadoso de la compra. Todo ello indicaba que había problemas. A la mañana siguiente llegó una carta certificada. Janet la abrió con manos temblorosas, esperando más malas noticias. En cambio, encontró un cheque de la Fundación Futuro Infantil junto con una carta en la que se explicaba que el caso de Emma había sido seleccionado para su programa de asistencia especial. Bob, llamó Janet, con voz llena de incredulidad. Mira esto, el cheque era suficiente para cubrir los pagos de la hipoteca durante 6 meses, además de fondos adicionales para la educación y el cuidado de Emma. Bob leyó la carta 2 veces, buscando alguna trampa o condición, pero no encontró ninguna. Esa tarde, en el centro juvenil, Emma se sentó con Leo durante su sesión habitual de tutoría. Estaban haciendo los deberes de matemáticas, pero la mente de Emma no dejaba de divagar sobre el milagro de esa mañana. ¿Te preocupa algo?, le preguntó Leo, al darse cuenta de su distracción. Emma apartó el libro de texto. Es extraño.
Cada vez que las cosas se ponen realmente mal, pasa algo bueno, como por arte de magia. Leo mantuvo una expresión neutra, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Bueno, esta mañana nos han ayudado con los pagos de la casa. Y el mes pasado, cuando necesitaba gafas nuevas, alguien me las pagó, incluso mis regalos de cumpleaños. Se quedó pensativa. Quizás tengas un ángel de la guarda, sugirió Leo con cautela. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿Sabes qué es lo curioso? Todo empezó después de aquella noche en el restaurante, cuando conocí a aquel hombre al que advertí sobre el veneno. Leo dejó de escribir, dejó el bolígrafo lentamente, intentando que sus manos no temblaran. ¿Aún recuerdas aquella noche? Por supuesto, era mi octavo cumpleaños. Emma sonrió con orgullo. Siempre quise ser una superheroína, y esa noche pude salvar a alguien. Leo carraspeó, luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarlo. Fue muy valiente por tu parte. Me pregunto qué habrá sido de él. Emma, divertida, volvió a sus deberes. Era simpático. Prometió que mi cumpleaños sería especial. Y así fue. Más tarde, esa misma noche, trajeron una tarta increíble. Leo la observaba trabajar, con el peso de su secreto oprimiéndolo. Ahí estaba ella, esa niña extraordinaria que le había salvado la vida en más de un sentido. Y no tenía ni idea de que su misterioso benefactor estaba sentado a su lado. Gracias por estar siempre ahí, dijo Emma de repente, mirándolo. Eres el único adulto que realmente me escucha. La gratitud en sus ojos hizo que a Leo se le encogiera el pecho. Si ella supiera la verdad sobre el incendio, sobre sus padres, sobre su papel en todo ello, ¿seguiría mirándolo de esa manera? La pregunta lo atormentaba incluso mientras la ayudaba a resolver otro problema matemático. Todo el mundo necesita a alguien que lo escuche, logró decir. Su voz era sorprendentemente firme a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Leo se asomó a la ventana de su nuevo edificio de oficinas y observó cómo la ciudad despertaba a sus pies. La luz del sol matutino se reflejaba en el cristal y el acero de los negocios legítimos que había construido durante los últimos 3 años. La consultora de seguridad en la 10ª planta, la empresa de gestión inmobiliaria en la 8ª. Todos ellos limpios, legales y prósperos. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Vincent, su antiguo segundo al mando. Tenemos que hablar. Esto no ha terminado. Leo apretó la mandíbula mientras borraba el mensaje. Esta semana había recibido 3 más como ese, cada uno más insistente que el anterior. Sus antiguos socios no estaban aceptando bien su marcha. Sara, su asistente ejecutiva, llamó a la puerta. Señor Duca, hay alguien aquí que desea verle. Su voz denotaba cierta preocupación. Dice que es urgente. A través de las paredes de cristal, Leo vio a Marco Rossi, uno de sus antiguos capitanes, de pie en la zona de recepción. El caro traje del hombre no podía ocultar el aire peligroso que desprendía. «Que pase», dijo Leo enderezándose la corbata. No mostraría miedo, ni ahora ni nunca. Marco entró con pasos silenciosos sobre la lujosa alfombra. «Bonito lugar», dijo mirando a su alrededor. «Muy legítimo. ¿Qué quieres, Marco?» Vincent no está contento. Marco pasó un dedo por el borde del escritorio de Leo. Las familias están hablando. Dicen que te has vuelto blando, que has olvidado quiénes son tus verdaderos amigos. Leo mantuvo la voz firme. No he olvidado nada. He seguido adelante. ¿Seguido adelante? Marco se rió, pero no había humor en ello. No se puede simplemente seguir adelante y dejar atrás a la familia. Lo sabes. Lo sé, dijo Leo rodeando el escritorio. También sé que he terminado. Completamente terminado. El rostro de Marco se endureció. Tenemos información comprometedora sobre ti que se remonta a 20 años atrás. Una llamada telefónica. Hazla. Leo lo interrumpió. Miró fijamente a Marco a los ojos. Llama a quien quieras. Ya me he ocupado de los federales. Todo está a la vista. Ya no puedes amenazarme con delatarme. Se trata de esa niña. Los labios de Marco se curvaron en una sonrisa cruel. La del centro juvenil. Leo apretó los puños, pero mantuvo la voz tranquila. Deja a Emma fuera de esto. Realmente te has ablandado. Marco negó con la cabeza.
El Leo que yo conocía no dejaría que una niña lo cambiara. El Leo que tú conocías está muerto. Leo se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Murió la noche en que una niña le salvó la vida. La noche en que ella demostró más valor del que cualquiera de nosotros había tenido jamás. Marco abrió la boca para responder, pero algo en los ojos de Leo le hizo detenerse. Me retiro, continuó Leo, para siempre, sin amenazas, sin negociaciones, sin concesiones. Si a Vincent le molesta, que venga a verme él mismo. Los dos hombres se quedaron en silencio. Años de historia compartida y violencia se cernían entre ellos. Por fin, asintió Marco lentamente. Entregaré tu mensaje, dijo. Pero ten cuidado, Leo. No todo el mundo es tan comprensivo como yo. Yo siempre lo hago. Leo se acercó a la puerta y la abrió. Adiós, Marco. Después de que Marco se marchara, Leo volvió a la ventana. El sol de la mañana había subido más, proyectando sombras más cortas en la calle. De alguna manera, se sentía más ligero, como si decir la verdad le hubiera quitado un pequeño peso de encima. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje del centro juvenil. Emma había ganado el primer premio en la feria de ciencias de su colegio. Leo sonrió, recordando por qué había elegido este camino. Había cosas por las que merecía la pena luchar, que merecía la pena proteger, sin importar el coste. El centro juvenil bullía de actividad mientras los niños trabajaban en sus proyectos de arte. Leo observaba a Emma desde el otro lado de la sala, con el ceño fruncido por la concentración, mientras pintaba cuidadosamente su obra maestra. Llevaba su largo cabello castaño recogido en una coleta desordenada, con algunos mechones cayéndole sobre la cara mientras trabajaba. ¿Qué estás pintando?, le preguntó Leo, acercando una silla a su lado. Emma levantó la vista, con los ojos verdes brillantes de emoción. Es para el día de la familia de la semana que viene. Dudó, y su sonrisa se tambaleó ligeramente. Janet y Bob no pueden venir. Ambos tienen que trabajar. Leo sintió un nudo en el corazón. Sabía que sus padres adoptivos hacían todo lo posible, pero a menudo no lograban darle a Emma la atención que ella ansiaba. Lo siento, dijo Emma encogiéndose de hombros, tratando de parecer indiferente, pero Leo podía ver el dolor en sus ojos. No pasa nada, ya estoy acostumbrada. Mojó el pincel en pintura amarilla y añadió cuidadosamente unas pinceladas a su dibujo. A veces sueño con tener una familia de verdad, ¿sabes? Cuéntame tus sueños, dijo Leo en voz baja, observándola pintar. Emma dejó el pincel y se volvió hacia él. Sueño con tener a alguien que siempre esté ahí. Alguien que venga a mis ferias de ciencias y exposiciones de arte. Alguien que me lea cuentos por la noche y me prepare sopa de pollo cuando estoy enferma. Su voz se volvió más suave. Alguien que me quiera como si fuera suya. Leo sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que había querido decirle que era él quien le enviaba los regalos. Él quien se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Parece un sueño maravilloso, logró decir. A veces finjo, continuó Emma, cogiendo de nuevo el pincel. Cuando me ayudas con los deberes o me enseñas a jugar al ajedrez, finjo que eres mi padre. Se sonrojó y añadió rápidamente. ¿Es eso raro? ¿Es raro? El corazón de Leo se detuvo por un momento. Miró a esta niña valiente y hermosa que le había salvado la vida en más de un sentido. No, Emma, no es nada raro. Ella sonrió, aliviada. Ojalá pudiera tener una familia así, alguien que me eligiera. Leo se levantó bruscamente, con la mente a 1000 por hora. Discúlpame un momento. Emma, tengo que hacer una llamada. Una hora más tarde, en su oficina, al otro lado de la ciudad, Leo se sentó frente a Richard Bennett, su abogado de toda la vida. La silla de cuero crujió cuando se inclinó hacia adelante. Quiero adoptar a Emma. La expresión de Richard se volvió seria. Leo, tenemos que discutir esto con cuidado. Sacó un grueso expediente. Tu pasado relacionado con el crimen organizado, aunque te hayas reformado. He cambiado todo en mi vida, interrumpió Leo. Mis negocios son legítimos. He ayudado a los federales a desmantelar operaciones criminales. Soy voluntario en el centro juvenil. Lo entiendo, dijo Richard con delicadeza.
Pero el proceso de adopción es extremadamente minucioso. Investigarán a fondo tus antecedentes, los asesinatos, las operaciones ilegales, las infracciones urbanísticas. Hizo una pausa significativa, incluyendo el que mató a los padres de Emma. Leo se estremeció como si le hubieran golpeado. Tiene que haber una manera. Richard negó lentamente con la cabeza. Las posibilidades de que te aprueben como padre adoptivo son prácticamente inexistentes. Solo tus antecedentes penales ya te descalificarían. Pero la conexión con la muerte de sus padres, suspiró. Lo siento, Leo, pero es imposible. Leo se desplomó en su silla, sintiendo el peso de su pasado aplastándolo una vez más. La imagen del rostro esperanzado de Emma mientras hablaba de tener una familia de verdad pasó por su mente. Había cambiado todo de sí mismo, se había convertido en un hombre mejor. Pero su pasado seguía interponiéndose entre él y lo único que más deseaba. Darle a Emma la familia que se merecía. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo, con voz hueca por la desesperación. Richard cerró el expediente con un suave chasquido. Lo siento, Leo. Hay cosas que no se pueden deshacer. Leo se sentó solo en su estudio, rodeado de los símbolos de su vida legítima. Premios por servicios a la comunidad, certificados de logros empresariales y fotos de eventos benéficos. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre su escritorio, donde las palabras de Richard aún resonaban en su mente. Sus dedos recorrieron el borde de una foto enmarcada de Emma en el torneo de ajedrez del centro juvenil. Su sonrisa era brillante y confiada. La idea de perderla le oprimía el pecho. Había pasado 3 años construyendo cuidadosamente una nueva vida, convirtiéndose en alguien digno de su confianza. Ahora sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Richard con más malas noticias sobre las perspectivas de adopción. Señor Duca. La voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador. Los servicios sociales dejaron otro mensaje. Solicitan información sobre su participación en el centro juvenil. Leo se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Gracias, Sarah. Su voz sonaba cansada incluso para él mismo. Abrió su ordenador portátil y abrió los correos electrónicos de los servicios sociales. Ahora le hacían preguntas más detalladas, indagando más profundamente en su pasado. El programa de voluntariado del centro juvenil requería una verificación básica de antecedentes, pero una investigación completa lo revelaría todo. Sus conexiones con la mafia, las muertes que había ordenado, las infracciones de construcción que provocaron el incendio. El incendio. Leo sintió un nudo en el estómago al recordar los informes. David y Rose Parker habían muerto por su negligencia. Su hija le había salvado la vida y ahora podía perderla para siempre. Sonó su teléfono. Era Janet, la madre adoptiva de Emma. Señor Duca. La voz de Janet sonaba tensa. Acabamos de recibir una llamada de los servicios sociales. Están haciendo muchas preguntas sobre usted. Leo apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre su relación con Emma, sus antecedentes, sus negocios. Janet hizo una pausa. Mencionaron algo sobre conexiones criminales en el pasado. ¿Es eso cierto? Leo cerró los ojos, sintiendo que las paredes se le echaban encima. Janet, sugieren que limitemos el contacto de Emma con usted hasta que concluyan la investigación. La voz de Janet se quebró. Lo siento, pero tendremos que pensar en lo que es mejor para Emma. Las palabras le golpearon como golpes físicos. Lo entiendo, logró decir, aunque sentía la garganta cerrada. Después de colgar, Leo se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo las luces de la ciudad cobraban vida en la creciente oscuridad. Todo lo que había construido, todos sus esfuerzos por convertirse en un hombre mejor, parecían desvanecerse. La idea de no ver a Emma en el centro juvenil, de no ayudarla con los deberes, de no verla crecer, era insoportable. Un mensaje de texto iluminó la pantalla de su teléfono. ¿Cuándo vienes al club de ajedrez? He estado practicando. Emma Leo se quedó mirando el mensaje, con la vista borrosa,
Aquella pregunta inocente transmitía tanta confianza, tanta esperanza. Ella no tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de cambiar, de que el hombre en el que había aprendido a confiar podría verse obligado a salir de su vida. La investigación solo se intensificaría. Los servicios sociales indagarían más, harían más preguntas, descubrirían más cosas de su pasado. Incluso podrían encontrar la conexión entre él y la muerte de sus padres. La idea le repugnaba, pero al volver a leer el mensaje de Emma, Leo sintió que algo se endurecía en su interior. No podía rendirse. No lo haría. Había luchado para salir del mundo del crimen. Había creado negocios legítimos. Había cambiado toda su vida. También encontraría una manera de salir de esto. Emma se merecía nada menos que su absoluta determinación de permanecer en su vida, sin importar lo que costara. Leo caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera de la oficina de la agencia de acogida, con sus pasos resonando contra las paredes estériles. Su habitual actitud segura se había desmoronado, sustituida por una vulnerabilidad que no había sentido en años. A través de la ventana, podía ver a Emma sentada con sus padres de acogida en la sala de espera, jugueteando con la manga de su jersey con sus pequeñas manos. La trabajadora social, la señora Thompson, salió de su oficina con expresión severa. «Señor Duca, pase, por favor». Dentro de la oficina, Leo se sentó pesadamente en la silla frente a su escritorio. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas venecianas, proyectando sombras rayadas sobre la pila de papeles que tenían delante. Su solicitud de adopción, su verificación de antecedentes, su vida al descubierto en blanco y negro. «Señor Duca», comenzó la señora Thompson, ajustándose las gafas. «Me temo que hemos descubierto cierta información preocupante sobre su pasado». Leo sintió un nudo en la garganta. «He cambiado», dijo, con una voz apenas audible. «Todo lo que he hecho en los últimos 3 años». «Sí, su reciente trabajo comunitario es encomiable», le interrumpió ella. «Pero no podemos ignorar su historial, sus conexiones con el crimen organizado, sus negocios sospechosos, sus infracciones del código de construcción». Hizo una pausa, hojeando los papeles, entre los que se encontraba el edificio donde murieron los padres de Emma. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Leo agarró los reposabrazos de su silla con fuerza, hasta ponerse los nudillos blancos. «Por favor», dijo, con lágrimas en los ojos. «Esa niña me salvó la vida. Ella me hizo querer ser mejor, hacer las cosas mejor». La expresión de la señora Thompson se suavizó ligeramente, pero su voz siguió siendo firme. «Señor Duca, veo que se preocupa profundamente por Emma, pero nuestra principal preocupación debe ser su seguridad y su bienestar. Nunca le haría daño», insistió Leo, inclinándose hacia adelante. «Todo lo que he hecho, dejar atrás mi antigua vida, crear negocios legítimos, el trabajo en el centro juvenil, todo ha sido por ella, y sin embargo, no le ha contado la verdad sobre la muerte de sus padres, ¿verdad?». La pregunta flotó en el aire como una pesada nube. Leo se desplomó en su silla, agotado por la lucha. «No», admitió. «No podía soportar verla mirarme con odio». La señora Thompson suspiró y sacó un documento formal. «Lo siento, señor Duca, pero no podemos aprobar su solicitud de adopción. Los riesgos son simplemente demasiado altos». Leo miró fijamente el formulario de denegación, con la vista nublada por las lágrimas. A través de la ventana, podía ver a Emma leyendo un libro, completamente ajena a que sus sueños de tener una familia real se estaban desvaneciendo en ese mismo momento. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz quebrada. «Tiene que haber algo. Siga demostrando su valía», dijo la señora Thompson con delicadeza. «Siga tomando las decisiones correctas. Demuéstrenos que este cambio es permanente, no solo un medio para alcanzar un fin». Leo asintió lentamente y se secó los ojos con el dorso de la mano. Se levantó y se arregló la chaqueta, un gesto que ahora le parecía vacío. A través de la ventana, Emma levantó la vista y le saludó con la mano, con una sonrisa brillante y confiada. Él le devolvió un pequeño saludo, con el corazón encogido al saber que no podía ser el padre que ella se merecía. Al menos, todavía no.
Pero al verla volver a su libro, Leo sintió que una determinación familiar surgía en su interior. La denegación no era el final, solo era otro obstáculo que superar. Seguiría luchando, seguiría demostrando que era digno de su confianza. No importaba cuánto tiempo le llevara. Leo se quedó en su oficina por última vez, contemplando el amanecer sobre el horizonte de la ciudad. La habitación que una vez había sido el centro de su imperio criminal, ahora se sentía vacía, con solo unos pocos objetos personales en su escritorio. Una foto enmarcada de Emma del centro juvenil captaba la luz de la mañana, y su sonrisa le recordaba por qué había luchado tan duro para cambiar. Su teléfono vibró. Era Antonio, su última conexión con su antigua vida. Jefe, todo ha sido transferido. Las últimas cuentas, las propiedades, todo. Oficialmente ya no forma parte de la organización. Gracias, Antonio, dijo Leo en voz baja. Y no me llame jefe nunca más. Colgó y se acercó a su escritorio, pasando los dedos por la madera pulida. 3 años de transformación lo habían llevado a este momento. Todos los negocios sucios, todas las conexiones cuestionables habían sido cortadas. Sus negocios legítimos prosperaban y su cooperación con las autoridades había ayudado a desmantelar varias operaciones criminales. La puerta se abrió y su abogada, Sarah Chen, entró con una pila de papeles. Buenos días, Leo. ¿Listo para presentar la verificación final de antecedentes? Leo asintió con la garganta apretada. Ahora todo está limpio. Tan limpio como pudimos. Hazlo, dijo Sarah, extendiendo los documentos sobre su escritorio. Tu acuerdo de inmunidad es sólido. La fiscalía confirmó que se han retirado todos los cargos a cambio de tu cooperación. Tus registros comerciales de los últimos 3 años no muestran más que operaciones legítimas. Leo cogió el formulario de verificación de antecedentes con las manos ligeramente temblorosas. Ese papel contenía su futuro, el de Emma y el incendio del edificio. La expresión de Sarah se suavizó. La investigación concluyó que la negligencia fue exclusivamente del antiguo administrador de la propiedad. Su rápida actuación para corregir las infracciones y establecer el fondo de compensación para las víctimas jugó a su favor. Firmó los formularios uno por uno, sintiendo cada firma como un paso más hacia la redención. Cuando terminó, Sarah los recogió con cuidado. Los enviaré ahora mismo, dijo, deteniéndose en la puerta. Leo ha hecho un buen trabajo aquí. No mucha gente ha conseguido cambiar su vida tan radicalmente. Después de que ella se marchara, Leo recorrió su oficina por última vez. Quitó las fotos que quedaban, guardó sus objetos personales en una pequeña caja y echó un último vistazo a su alrededor. La habitación parecía diferente ahora, más luminosa de alguna manera, como si el peso de su pasado se hubiera aligerado por fin. 3 días después, Leo estaba sentado en la oficina de Sarah, con el corazón latiéndole con fuerza mientras ella leía los resultados. El peso había sido insoportable, lleno de noches de insomnio y preocupaciones interminables. El futuro de Emma pendía de un hilo. Sarah levantó la vista de los papeles y una sonrisa se dibujó en su rostro. Está claro, Leo. Tu verificación de antecedentes ha salido limpia. Reúnes los requisitos para solicitar la adopción. Leo se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. Después de años de lucha, de enfrentarse a su pasado, de demostrar su valía, por fin lo había conseguido. El camino para convertirse en el padre de Emma por fin estaba abierto. Aún queda trabajo por hacer, advirtió Sarah con delicadeza. Pero este era el mayor obstáculo. El resto es solo papeleo. Leo asintió, incapaz de hablar. Pensó en Emma, que ahora tenía 11 años y seguía soñando con tener una familia de verdad. Pensó en el largo camino que lo había traído hasta allí, en la niña que le había salvado la vida aquella noche en el restaurante, en todos los cambios que había hecho para ser digno de ser su padre. Gracias, logró decir finalmente, con la voz cargada de emoción. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Sarah le entregó los resultados de la verificación de antecedentes, con las palabras claras, estampadas en la parte superior en letras mayúsculas. Era oficial. Leonardo Duca ya no era un delincuente.
Era solo un hombre que intentaba ser padre de una niña que lo necesitaba. Leo se sentó en el banco del parque donde él y Emma solían reunirse después de la escuela. Le temblaban las manos mientras sostenía un grueso sobre de Manila. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el parque infantil, donde los niños reían y jugaban. Su alegría contrastaba con el peso que sentía en el corazón. Emma corrió hacia él, con la mochila balanceándose y una sonrisa radiante. Leo, saqué una A en mi proyecto de ciencias. Eso es maravilloso, cariño, dijo él, tratando de mantener la voz firme. ¿Te sientas conmigo un momento? Tengo que decirte algo importante. La sonrisa de Emma se desvaneció ligeramente al notar la expresión seria de él. Se sentó a su lado, con los pies colgando en el aire. ¿Va todo bien? Leo respiró hondo. Emma, ¿te acuerdas de la noche en que nos conocimos en el restaurante? Por supuesto, te salvé la vida, dijo con orgullo. Fue mi momento de superhéroe. Sí, lo fue. Leo asintió, con la voz cargada de emoción. Pero hay algo sobre esa noche y sobre mí que tienes que saber. Abrió el sobre con manos temblorosas. Se trata de tus padres, del incendio. Emma se quedó muy quieta. ¿Qué pasa con el incendio? ¿El edificio donde vivían tus padres? La voz de Leo se quebró. Era mío. Yo era responsable de garantizar su seguridad. Pero no lo hice. Dejé que otras personas se encargaran de ello. Personas a las que no les importaba hacer las cosas bien. El incendio se produjo porque yo no hice mi trabajo. Emma palideció. Lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, confundida y dolida. Tú, tú lo sabías todo este tiempo. Lo descubrí la noche que me salvaste. Leo lo admitió, con el corazón destrozado por el dolor que veía en sus ojos. Desde entonces, he pasado cada día tratando de convertirme en alguien mejor, alguien digno de tu confianza. Creé la fundación que te ha estado ayudando. Me aseguré de que te cuidaran, pero tenía demasiado miedo de decirte la verdad. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Se alejó de él en el banco, creando una pequeña pero devastadora distancia entre ellos. Mi madre y mi padre murieron por tu culpa. Sí, susurró Leo, con lágrimas en los ojos. Nunca podré deshacer eso, Emma. Nunca podré traerlos de vuelta. Pero quiero que lo sepas todo, que entiendas quién era y en quién he intentado convertirme por tu culpa. Emma se levantó, con su pequeño cuerpo temblando. Tengo que irme a casa ahora. Por supuesto, dijo Leo, con el corazón destrozado. Pero Emma, por favor, ten claro que todo lo demás, cada momento que hemos compartido, cada vez que te he dicho que te quiero, todo eso era real. Te quiero como a una hija y entenderé si no quieres volver a verme nunca más. Pero necesitaba que supieras la verdad. Emma se secó los ojos con el dorso de la mano. Janet y Bob me están esperando, dijo, refiriéndose a sus padres adoptivos. Tengo que irme. Leo la vio alejarse, cada paso como una puñalada en el corazón. Permaneció en el banco mucho tiempo después de que ella desapareciera de su vista, con el sobre de Manila aún en las manos, que contenía toda la documentación de sus pecados pasados y sus intentos de redención. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el parque se vaciaba, oyó pasos que se acercaban. Emma se plantó ante él, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con la barbilla alta. Sigo muy enfadada contigo, dijo en voz baja, triste y confundida. Respiró hondo. Pero sigo queriendo que seas mi padre. ¿Te parece bien? Leo estaba sentado en el despacho de su abogado, rodeado de montones de papeles. Sus manos se movían con firmeza por cada página, firmando una y otra vez. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre el escritorio de caoba. ¿Está seguro de esto, señor Duca?, preguntó su abogada, Sarah Matthews. El proceso podría llevar meses, tal vez incluso más. Leo levantó la vista de los documentos, con expresión decidida. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sarah asintió con la cabeza, revolviendo entre más papeles. Su historial ha sido limpiado y sus negocios son ahora legítimos, pero el tribunal lo examinará todo minuciosamente. Su pasado, su presente, su capacidad para proporcionar un hogar estable.
Lo entiendo, dijo Leo con voz firme. Me he preparado para esto. La casa está lista, la habitación de Emma está preparada y he organizado mi horario para estar allí todos los días. La abogada sonrió levemente. Su dedicación es evidente, señor Duca, pero el juez querrá ver algo más que provisiones materiales. También querrá asegurarse de que hay estabilidad emocional. Leo pensó en las sesiones de terapia a las que había asistido, las clases para padres que había tomado y la red de apoyo que había creado. Estoy preparado para cualquier pregunta que tengan. Emma se merece nada menos que mi compromiso absoluto. Durante las siguientes semanas, Leo se sometió a una serie de estudios del hogar. Los trabajadores sociales visitaron su casa, examinaron cada habitación y le hicieron preguntas detalladas sobre sus planes para la educación, la atención médica y el bienestar emocional de Emma. Les mostró la habitación de Emma, pintada en su tono de azul favorito, con estanterías llenas de cuentos que le encantaban y un escritorio para hacer los deberes. Janet y Bob, los padres de acogida de Emma, proporcionaron declaraciones de apoyo. Hemos visto lo mucho que se preocupa por Emma. Janet testificó. Nunca se ha perdido un evento escolar y siempre está ahí cuando ella lo necesita. Los procedimientos judiciales se prolongaron. Cada audiencia parecía otra montaña que escalar. Leo respondió a preguntas sobre su pasado, su transformación y su relación con Emma. Respondió con sinceridad, sin ocultar sus errores, pero mostrando cómo estos le habían llevado a cambiar. La propia Emma habló con el juez en su despacho. Cuando salió, sus ojos brillaban de esperanza. Les dije lo mucho que quiero que seas mi padre. Le susurró a Leo durante un descanso en el proceso. Esta vez, de verdad. Finalmente, tras meses de evaluaciones, testimonios y deliberaciones, llegó el día de la audiencia final. Leo se sentó en la sala del tribunal, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras el juez revisaba los documentos finales. Emma se sentó con sus padres adoptivos, inquieta y nerviosa. El juez levantó la vista de sus papeles, con expresión seria. Señor Duca, este tribunal ha revisado minuciosamente su solicitud de custodia de Emma Parker. Hemos examinado sus antecedentes, su situación actual, Emma y, lo más importante, la relación que ha construido con Emma. Leo contuvo la respiración, sintiendo el peso de años de preparación, cambios y esperanzas pendientes de este momento. Basándose en todas las pruebas presentadas y teniendo en cuenta el interés superior del menor, este tribunal concede su solicitud de custodia total de Emma Parker. Las palabras resonaron en la sala como campanas. Emma soltó un pequeño grito de alegría y corrió hacia Leo, que la cogió en sus brazos. La abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el alivio y la felicidad lo invadían. «Lo conseguimos, papá», susurró Emma, abrazándolo con fuerza. «Lo conseguimos, cariño», respondió Leo con la voz cargada de emoción. «Por fin estamos en casa». El sol de la mañana pintaba rayos dorados sobre las impolutas paredes blancas del nuevo edificio. Leo observaba cómo los trabajadores daban los últimos retoques al gran cartel que decía «Centro Comunitario de la Familia Parker», en letras azules. El aparcamiento ya se estaba llenando de coches y el animado murmullo de las familias que se reunían resonaba en el aire. Emma estaba a su lado, saltando de emoción. Llevaba el pelo oscuro cuidadosamente trenzado y un vestido azul a juego con los colores del centro. «No puedo creer que por fin lo estemos inaugurando», dijo, mirándolo con una sonrisa radiante. «Y tiene nuestro nombre». Las palabras de Emma le oprimieron el corazón. Ella aún no sabía que el nombre honraba a sus padres biológicos, ya que pensaba que se había elegido en honor al nuevo apellido de su familia, Duca. Él le puso una mano en el hombro con delicadeza, calmando tanto su emoción como la suya propia. «El centro va a ayudar a muchos niños», continuó Emma, observando cómo llegaban más familias. «Igual que el centro juvenil me ayudó a mí». Hizo una pausa y se quedó pensativa. «¿Recuerdas cuando nos conocimos allí?» «Recuerdo cada momento», dijo Leo en voz baja. El recuerdo de su primera sesión de mentoría estaba muy claro en su mente. Su sonrisa tímida,
la forma en que poco a poco se había abierto a él la creciente confianza entre ellos. Dentro del centro, todo brillaba con novedad. El suelo del gimnasio relucía bajo las luces fluorescentes y las paredes de la sala de arte ya estaban decoradas con coloridos murales. El laboratorio de informática zumbaba con los nuevos equipos y las estanterías de la biblioteca estaban listas para ser llenadas con libros. «Mira el estudio de danza», exclamó Emma, pegando la cara al cristal. Las paredes espejadas reflejaban su expresión de emoción. «Y la sala de música tiene tantos instrumentos». Leo la siguió mientras exploraba, observando su reacción ante cada nuevo descubrimiento. Había diseñado cada aspecto del centro pensando tanto en ella como en sus padres. El rincón de lectura de la biblioteca coincidía con la descripción del que su madre había creado en su antiguo apartamento. El taller incluía herramientas similares a las que su padre había utilizado en sus trabajos de carpintería. Mientras la multitud se reunía para la ceremonia de inauguración, Leo notó que Emma se quedaba callada. Se colocó a su lado y deslizó su pequeña mano entre las de él. «Papá», susurró, «¿crees que mis padres biológicos estarían orgullosos de mí?» Leo le apretó la mano conteniendo las lágrimas. «Estarían muy orgullosos de ti, cariño». Cada día el alcalde se acercaba al podio, dando inicio a la ceremonia. «Hoy celebramos no solo la inauguración de un nuevo edificio, sino la creación de un espacio donde los sueños pueden crecer», anunció. ¿Podría Emma Parker Duca acercarse para cortar la cinta? Emma dio un paso adelante, con la cabeza bien alta. Las grandes tijeras parecían casi demasiado grandes para sus pequeñas manos, pero las agarró con determinación. Leo la observaba desde cerca, con el pecho hinchado de orgullo y amor. La multitud hizo la cuenta atrás. 3, 2, 1. La cinta cayó con un corte limpio y la multitud reunida prorrumpió en vítores. Emma se volvió hacia Leo, con el rostro radiante de felicidad. Corrió hacia él y él la abrazó con fuerza. «Lo hemos conseguido, papá», le susurró contra el pecho. Leo la abrazó con fuerza, pensando en lo lejos que habían llegado desde aquella noche en el restaurante. «Sí, lo hemos conseguido, cariño», murmuró él. «Sí, lo hemos conseguido». Se quedaron juntos, padre e hija, viendo cómo las familias comenzaban a entrar en el centro. El sol de la mañana entraba por las ventanas, llenando el espacio con una cálida luz dorada. Cuando la emoción de la ceremonia de inauguración se calmó, Leo y Emma encontraron un rincón tranquilo en la nueva biblioteca del centro. La luz del sol entraba por las altas ventanas, proyectando cálidos dibujos sobre las pulidas mesas de madera. Emma recorrió con los dedos el lomo de un libro, contemplando con la mirada el tranquilo espacio que habían creado. «¿Sabes?», dijo, rompiendo el agradable silencio. «Solía soñar con tener una familia de verdad». Se volvió hacia Leo con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba. «Cuando estaba en acogida, imaginaba cómo sería tener a alguien que realmente me quisiera». A Leo se le hizo un nudo en la garganta al recordar aquellos primeros días, los regalos anónimos que le había enviado, las formas discretas en que había intentado mejorar su vida. «¿Y ahora?», preguntó en voz baja. La sonrisa de Emma podría haber iluminado toda la sala. «Ahora tengo más de lo que jamás había soñado». Jugueteó con la pulsera de Charms que llevaba en la muñeca, uno de los muchos regalos que él le había hecho a lo largo de los años. «Tengo un padre que me eligió, que luchó por mí». Leo se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. El peso de su historia compartida, el veneno, la verdad sobre sus padres, el largo camino hacia la adopción, parecían flotar entre ellos. Pero en lugar de dolor, solo había amor. «Cuando te conocí en ese restaurante», continuó Emma, con voz pensativa, «solo quería ser una superheroína. Quería salvar a alguien». Se rió suavemente. «No sabía que tú también acabarías salvándome, Emma». La voz de Leo se quebró por la emoción. «Me salvaste de una forma que nunca comprenderás. Esa noche, cuando me advertiste sobre el veneno, no solo me salvaste la vida, me diste una razón para convertirme en alguien mejor». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, escuchando los sonidos lejanos de las familias que exploraban el nuevo centro. A través de la ventana, podían ver a los niños jugando en los nuevos juegos infantiles.
Estoy orgullosa de tenerte como padre, dijo Emma de repente, con palabras que transmitían la verdad absoluta. No por este edificio, ni por los regalos, ni por nada de eso, dijo mientras le apretaba la mano. Estoy orgullosa porque me has enseñado lo que significa cambiar, ser mejor. Me has enseñado que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Leo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El hombre frío y calculador, que se había sentado en aquel restaurante años atrás, parecía ahora un extraño. En su lugar había un padre que comprendía el verdadero significado del amor y el sacrificio. Incluso cuando me contaste la verdad sobre el incendio, continuó Emma, con voz suave pero firme. Incluso entonces me sentí orgullosa porque elegiste ser honesto. Aunque te doliera, elegiste ser el tipo de persona que dice la verdad. Pasara lo que pasara, Leo se levantó y rodeó la mesa, atrayendo a Emma hacia él en un fuerte abrazo. Podía sentir sus pequeños brazos rodeándolo, abrazándolo con la misma fuerza. El sol de la tarde los envolvía en su cálido abrazo mientras permanecían allí de pie. Padre e hija, unidos por algo más fuerte que la sangre. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Leo después de un momento, con la voz cargada de emoción. Emma asintió con la cabeza contra su pecho. Caminaron juntos hacia la salida, con sus pasos resonando en el silencioso edificio. Al salir, el sol poniente pintaba el cielo con brillantes tonos naranjas y rosados. Leo abrazó a Emma mientras caminaban hacia el coche, sabiendo con absoluta certeza que el hombre que solía ser, el frío y despiadado jefe de la mafia, había desaparecido para siempre. En su lugar estaba el padre que Emma siempre había necesitado, el hombre en el que ella le había ayudado a convertirse. Leo se sentó en su estudio, y la silla de cuero crujió suavemente mientras ajustaba su posición. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre su escritorio, donde había un solo papel delante de él. Sus manos temblaban ligeramente mientras cogía la carta que había escrito para el 18 cumpleaños de Emma, dentro de 7 años. El papel le parecía pesado en las manos, cargado con la verdad que contenía. Comenzó a leer. Mi querida Emma, cuando leas esto tendrás 18 años. Hay algo que necesito contarte. La historia completa de cómo llegamos a ser una familia y cómo una niña de 8 años salvó no solo mi vida, sino también mi alma. Aquella noche en el restaurante, cuando me susurraste que había veneno en mi vino, hiciste algo más que evitar mi muerte. Me demostraste que incluso en los lugares más oscuros puede haber luz. Eras tan pequeña, tan valiente, y lo único que querías era ser una superheroína en tu cumpleaños. Lo que entonces no sabías, y que yo he llevado conmigo cada día desde entonces, es que yo fui el responsable del incendio que se llevó a tus padres. No directamente, pero sí por mi negligencia, por no asegurarme de que los edificios que poseía estuvieran bien mantenidos, por el administrador corrupto que contraté, por los atajos que tomé, por ignorar las medidas de seguridad. Todo eso recae sobre mí. Cuando descubrí esta conexión, su peso casi me aplastó. Ahí estabas tú, este niño increíble que me había salvado la vida, y yo te había causado tanto dolor. La culpa era insoportable, pero se convirtió en el catalizador del cambio. Cada regalo que recibiste, cada donación anónima a tu familia de acogida, cada mejora en tu vida, no era caridad. Era mi intento de compensarte para asegurarme de que tuvieras la vida que tus padres hubieran querido para ti. Pero no era suficiente. Sabía que tenía que convertirme en alguien digno de estar en tu vida. Por eso dejé atrás el mundo del crimen. Por eso creé negocios legítimos. Por eso cooperé con las autoridades. Por eso me sometí a terapia. Cada paso que di fue pensando en ti, con la esperanza de que algún día pudiera ser el padre que te merecías. Cuando me reconociste en el centro juvenil, cuando empezamos a construir nuestra relación, quería contártelo todo. Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de causarte más dolor. Ahora sabes por qué el centro comunitario de la familia Parker lleva el nombre de tu familia. No solo lleva tu nombre, se llama así en honor a tus padres, David y Rose Parker, cuyas vidas se vieron trágicamente truncadas por mis errores. El fondo fiduciario que acompaña a esta carta
Representa el dinero que se debería haber gastado en el mantenimiento de ese edificio. No puede devolverles la vida a tus padres, pero espero que te ayude a construir el futuro que ellos habrían deseado para ti. Tú me salvaste la vida en todos los sentidos en que se puede salvar a una persona. Tus padres criaron a una hija tan valiente y buena que le dio a un monstruo una razón para convertirse en un hombre. No puedo devolvértelos, pero puedo darte la verdad y la promesa de que desde entonces he pasado cada día tratando de convertirme en alguien en quien ellos confiarían a su preciosa hija. Leo hizo una pausa, con la vista nublada mientras leía las últimas líneas. A través de la ventana de su estudio, podía ver a Emma en el patio trasero practicando sus jugadas de fútbol a la luz del atardecer. Su risa se transmitía a través del cristal, pura e inocente. Con movimientos cuidadosos, dobló la carta y la metió en un sobre. Se dirigió a la caja fuerte escondida detrás de un cuadro, introdujo la combinación y colocó la carta en su interior. Permanecería allí hasta que Emma cumpliera 18 años, cuando finalmente sabría toda la verdad. De pie junto a la ventana, Leo observaba a su hija, agradecido más allá de las palabras, por la oportunidad de ser su padre. La niña que quería ser una superheroína no tenía ni idea de que ya había salvado a alguien, que lo había salvado a él. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo. Que tengas un día maravilloso.